¿Cómo murió Bruce Lee? Dijeron que fue un par. Dijeron que, debido a sus éxitos en la industria cinematográfica y a la popularización mundial de las artes marciales, enfureció a las triadas. La impactante y prematura muerte de Bruce Lee, leyenda de las artes marciales, a los 32 años, ha estado envuelta en misterio durante mucho tiempo. Durante décadas, Chuck Norris, amigo cercano de Lee y compañero de artes marciales, guardó silencio sobre las circunstancias de la tragedia. Ahora, Norris rompe el silencio con revelaciones impactantes, que cuestionan todo lo que sabíamos hasta ahora. ¿Fue la muerte de Lee un trágico accidente? ¿O se esconde un secreto más oscuro detrás de ella? Únete a nosotros mientras nos sumergimos en las revelaciones de Chuck Norris, desvelando la sorprendente verdad sobre los últimos momentos de Bruce Lee. La improbable amistad. A finales de la década de 1960, en el mundo de las artes marciales, dos estrellas emergentes, Bruce Lee y Chuck Norris, cruzaron sus caminos en un momento clave. Lee, que ya se había hecho un nombre con sus películas de Hong Kong, como El Gran Jefe y Furia del Dragón, anhelaba ampliar sus horizontes. Norris, por su parte, era campeón mundial de karate, habiendo ganado numerosos torneos y títulos en Estados Unidos y más allá. Su primer encuentro tuvo lugar en el All-American Karate Open Championship de Essex Jetson 7, celebrado en el Madison Square Garden de Nueva York. Norris salió victorioso de la competencia, demostrando sus excepcionales habilidades y técnicas. Pero fue la impresionante demostración de artes marciales de Lee la que captó la atención de Norris. Admirando mutuamente sus habilidades, los dos artistas marciales se reunieron después del evento en el backstage, enzarzándose en una animada discusión sobre estilos de lucha y filosofías. A medida que profundizaban en la conversación, Lee y Norris descubrieron una pasión compartida por el orden en las artes marciales. En el patio trasero de Lee, famoso por estar abierto a aprender de otros, vio una oportunidad para expandir su repertorio. Norris, experto en patadas altas, convenció a Lee de explorar técnicas que superaran la cintura. Antes de sus entrenamientos, Lee creía que un artista marcial nunca debería patear por encima de la cintura. Sin embargo, Norris le demostró la importancia de la versatilidad, mostrando a Lee que la cabeza desprotegida de un oponente podía ser un excelente objetivo. Reconociendo la sabiduría del enfoque de Norris, Lee adoptó esta nueva perspectiva y la incorporó a su propio estilo. Mientras entrenaban juntos en el patio trasero de Lee, en el corazón de Los Ángeles, tuvo lugar una increíble transformación. En el patio trasero de Lee, en el corazón de Los Ángeles, tuvo lugar una increíble transformación. Lee, ya famoso por su velocidad y fuerza, comenzó a refinar sus patadas altas bajo la guía de Norris. Norris, que medía 5 pies 10 pulgadas y pesaba 160 libras, admiraba la capacidad de Lee para generar una fuerza increíble desde su compacto marco de 5 pies 7 pulgadas y 140 libras. En solo 6 meses de entrenamiento, las patadas altas de Lee alcanzaron un nivel de maestría que rivalizaba con el de Norris, pero el intercambio de conocimientos no fue unilateral. Norris quedó impresionado al observar el enfoque innovador de Lee hacia las artes marciales, particularmente el desarrollo del Jeet Kune Do. Este estilo revolucionario, que enfatizaba la practicidad, la fluidez y la expresión personal, resonó profundamente en Norris. Reconoció a Lee como un visionario que buscaba liberarse de las limitaciones de las artes marciales tradicionales y forjar un nuevo camino. Jeet Kune Do, la innovadora filosofía de artes marciales de Bruce Lee. En el mundo de las artes marciales, pocos conceptos han captado tanto la atención de practicantes y entusiastas como el Jeet Kune Do, la creación del legendario Bruce Lee. Más que un estilo de lucha, el Jeet Kune Do representa un enfoque filosófico hacia el combate y la vida, que desafía la sabiduría convencional y busca trascender las limitaciones de las artes marciales tradicionales. La esencia del Jeet Kune Do es un arte marcial híbrido que extrae de diversas disciplinas, incluyendo el Wing Chun, el boxeo, la esgrima e incluso la danza. Lee, con su modesta presencia física, reconoció la necesidad de un sistema flexible y adaptable que pudiera ajustarse a las fortalezas y circunstancias únicas de cada individuo. Creía que las artes marciales debían ser un medio de expresión personal, no un seguimiento rígido de formas y técnicas antiguas. En el centro de la filosofía del Jeet Kune Do están los principios de simplicidad, directividad y libertad.
Lee buscaba eliminar los adornos y elaboraciones innecesarias, características de las artes marciales tradicionales, enfocándose en cambio en movimientos prácticos y efectivos, que pudieran aplicarse en situaciones reales. Enfatizaba la importancia de la economía de movimiento, utilizando el camino más corto para lograr el máximo impacto. Los requisitos físicos del Jeet Kune Do son significativos, combinando velocidad, fuerza y precisión. El propio Lee era famoso por sus golpes relámpago, que se midieron a una velocidad impactante de 85 millas por hora. Para ponerlo en perspectiva, el golpe promedio de karate es de aproximadamente 25-30 millas por hora. Las patadas de Lee también eran impresionantes. Según algunos expertos, podía generar hasta 1.800 libras de fuerza con un solo golpe. El Camino del Dragón, la icónica colaboración de Lee y Norris. En 1972, los mundos de las artes marciales y el cine colisionaron de manera espectacular con el estreno de El Camino del Dragón, considerada una de las mayores colaboraciones de la historia entre Bruce Lee y Chuck Norris. La película fue escrita, dirigida y protagonizada por Lee, mostrando no solo sus increíbles habilidades en artes marciales, sino también su deepening amistad y respeto mutuo. El Camino del Dragón, conocida en Estados Unidos como El Regreso del Dragón, cuenta la historia de Tang Long, un joven artista marcial de Hong Kong que viaja a Roma para ayudar a su amiga Chen Xinhua y a su tío Wang, amenazados por un criminal local que quiere apoderarse de su restaurante. Con sus extraordinarias habilidades en Kung Fu, Tang Long enfrenta a los gánsteres y descubre la ciudad, sumergiéndose en la antigua cultura de Roma. Con un presupuesto de apenas $130,000, una fracción de los costos de las producciones de Hollywood, Lee y su equipo lograron crear una obra maestra cinematográfica que recaudó más de $130 millones en todo el mundo. Este fue un logro impresionante, convirtiendo a El Camino del Dragón en la película de mayor recaudación de Hong Kong en 1972 y consolidando su lugar entre las mejores películas de artes marciales jamás realizadas. En el centro del atractivo duradero de la película está la icónica escena de lucha entre Lee y Norris que tiene lugar en el Coliseo de Roma. Coreografiada por el propio Lee, la escena es una clase magistral de cine de artes marciales, mostrando los estilos y filosofías opuestas de los dos luchadores. Con sus movimientos relámpago y elegancia fluida, Lee encarna los principios del Jeet Kune Do, mientras que Norris, con sus potentes patadas y determinación inquebrantable, representa el estilo tradicional Tang Soo Do. La pelea, que dura completos 10 minutos y 14 segundos, reflejó el compromiso y la destreza de ambos hombres. Lee y Norris, con 5 pies 7 pulgadas y 140 libras, y 5 pies 10 pulgadas y 180 libras respectivamente, realizaron sus propias acrobacias, luchando con una intensidad y realismo raramente vistos en la pantalla. La filmación de la escena tomó 3 agotadores días, durante los cuales ambos hombres sufrieron numerosos hematomas y lesiones. Para Norris, la película marcó un punto de inflexión en su carrera, llevándolo a una serie de exitosas películas de acción en las décadas de 1970 y 1980, incluyendo Los buenos chicos visten de negro y Delta Force. Pero más importante aún, solidificó su amistad con Lee y su lugar en la historia de las artes marciales. Años después, Norris recordó trabajar con Lee, llamándolo un fenómeno y un genio que tuvo un profundo impacto en su vida y carrera. Basta. La impactante teoría de Norris sobre la muerte de Bruce Lee. Durante décadas, la prematura y trágica muerte de Bruce Lee, leyenda de las artes marciales, estuvo envuelta en misterio y especulación. Pero en los últimos años, ha surgido una nueva teoría de una fuente sorprendente: el amigo cercano y compañero de artes marciales de Lee, Chuck Norris. En una revelación impactante, Norris arrojó luz sobre las circunstancias que, según él, llevaron a la muerte de Lee, pintando el retrato de un hombre que, por su propia búsqueda incesante, se acercó al borde del abismo. La historia comienza en 1968, cuando Lee sufrió una grave lesión que cambió su vida. Durante un entrenamiento rutinario, Lee intentó el ejercicio de levantamiento de pesas, conocido como Good Mornings, que implica flexionar la cadera con una barra sobre los hombros. Pero algo salió mal, y Lee sintió un dolor agudo repentino en la espalda. Sufrió una grave lesión, una hernia de disco, que requirió un tratamiento extenso y rehabilitación.
Para Lee, la lesión fue un golpe devastador. Era un hombre orgulloso de su fuerza física y de su capacidad para empujar sus límites. Pero ahora, se encontraba en una cama de hospital, enfrentando la posibilidad de que tal vez nunca volvería a caminar. Lee, con su espíritu indomable, no aceptó este destino. En contra del consejo de los médicos, se lanzó a su rehabilitación con la misma intensidad que aplicaba a sus entrenamientos de artes marciales. Se sometió a entrenamientos exhaustivos y sesiones dolorosas de fisioterapia, superando el dolor para recuperar su fuerza y movilidad. Y para manejar su dolor, comenzó a tomar medicamentos, una decisión con consecuencias de largo alcance. Pero la recuperación de Lee no fue solo una batalla física, también fue una lucha mental y emocional. Para un hombre que había construido su vida y carrera en su cuerpo, la lesión fue un revés devastador. Se volvió irritable e impaciente, gritando a quienes lo rodeaban mientras luchaba con su propia frustración y desesperación. Se obsesionó cada vez más con su propia mortalidad, empujándose más duro para probar que aún era invencible. Durante este periodo, Norris notó los cambios en el comportamiento de su amigo. Lee, que siempre había sido un entusiasta de los suplementos nutricionales y las prácticas de bienestar, se volvió aún más obsesivo. Consumía grandes dosis de hierbas y vitaminas, incluyendo ginseng y jalea real, para aumentar sus niveles de energía y acelerar su recuperación. La dieta de Lee también se volvió extrema. Siempre había favorecido a las proteínas, creyendo que eran esenciales para construir músculo y fuerza. Pero ahora consumía cantidades impactantes, a veces comiendo hasta 10 huevos o 2 libras de carne en una sola comida. Al mismo tiempo, bebía cantidades excesivas de agua, convencido de que esto ayudaría a eliminar las toxinas de su cuerpo. Norris observó todo esto con creciente preocupación, pero Lee no era alguien que pudiera ser disuadido. Todo esto alcanzó su punto culminante el 20 de julio de 1973, cuando Lee estaba en Hong Kong trabajando en su última película, Juego de la Muerte. Se quejó de dolor de cabeza y mareos, pero los atribuyó al precio de su intenso programa de entrenamiento. Pero luego, mientras descansaba en el apartamento de su colega Betty Ting Pei, colapsó repentinamente. Fue llevado de inmediato al hospital, pero ya era demasiado tarde. Bruce Lee, el hombre que parecía invencible, murió a los 32 años. La causa oficial de muerte fue edema cerebral, una hinchazón del cerebro que puede ser causada por varios factores. Pero para Norris, la verdad era más complicada que eso. Creía que la combinación de los medicamentos de Lee, el exceso de suplementos nutricionales y la hidratación extrema finalmente resultó fatal. Desde el punto de vista de Norris, el cuerpo de Lee simplemente fue empujado demasiado lejos, y la carga finalmente lo alcanzó. Esta es una teoría que algunos han recibido con escepticismo, pero para aquellos que conocían mejor a Lee suena cierta. Lo recuerdan como un hombre de increíble determinación y resolución, que no se detenía ante nada para alcanzar sus metas. Pero también recuerdan el precio que pagó por su perseverancia, la carga que su cuerpo y mente soportaron. La teoría del golpe de calor. A lo largo de las décadas desde la prematura muerte de Bruce Lee en 1973, tanto los fanáticos como los expertos han lidiado con la pregunta de qué pudo haber causado la repentina y trágica pérdida de uno de los artistas marciales más icónicos del mundo. La causa oficial de muerte, registrada como edema cerebral, ha sido durante mucho tiempo objeto de especulación y debate. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una nueva teoría que ofrece una convincente explicación alternativa para la muerte de Lee. La teoría fue formulada por el biógrafo de Lee, Matthew Polly, en su libro Bruce Lee, A Life, que sugiere que la verdadera causa de la muerte de Lee probablemente fue un golpe de calor, no edema cerebral. Basándose en una extensa investigación e entrevistas con los más cercanos a Lee, Polly presenta un argumento convincente para esta explicación alternativa, que arroja nueva luz sobre los últimos días del legendario artista marcial. En el centro de la teoría de Polly está el hecho de que Lee se sometió a una controvertida cirugía años antes de su muerte, con el objetivo de remover sus glándulas sudoríparas. Esta intervención se realizó por razones estéticas, para que Lee no sudara frente a las cámaras, y tuvo un profundo impacto en la capacidad de termorregulación de su cuerpo. Sin sudoración, Lee estaba en mucho mayor riesgo de sobrecalentamiento, especialmente en el clima cálido y húmedo de Hong Kong, donde vivía y trabajaba en ese momento. Este riesgo se vio agravado por el intenso programa de entrenamiento de Lee,
que a menudo incluía horas de ejercicios extenuantes en el calor. Polly señala un incidente que ocurrió unos meses antes de la muerte de Lee, cuando el artista marcial colapsó durante la sincronización de la película El furor del dragón. En ese momento, los médicos diagnosticaron edema cerebral en Lee, pero Polly sugiere que esto podría haber sido en realidad una señal temprana de advertencia de golpe de calor. El día de su muerte, Lee estaba trabajando en su último proyecto cinematográfico, Juego de la Muerte, en Hong Kong. Ese día, la temperatura estaba alrededor de los 90 grados Fahrenheit, y la humedad hacía que el aire se sintiera aún más caliente. Lee se quejó de dolor de cabeza y mareos, pero los descartó como el precio de su intenso programa de entrenamiento. Según la teoría de Polly, el calor, la falta de glándulas sudoríparas de Lee y el uso de analgésicos y sedantes finalmente tuvieron consecuencias fatales. Lee tomó una aspirina y una tableta que contenía meprobamato, un sedante común, antes de acostarse a descansar en el apartamento de su colega Betty Ting Pei. Pero en lugar de traer alivio, el medicamento en realidad podría haber enmascarado los síntomas del golpe de calor, dificultando que Lee reconociera el peligro en el que se encontraba. Mientras Lee yacía en la cama, su temperatura corporal continuó elevándose, imponiendo una carga cada vez mayor en sus órganos y cerebro. Para cuando fue descubierto y llevado al hospital, ya era demasiado tarde. A pesar de los mejores esfuerzos de los médicos, Lee cayó en coma y murió poco después. La teoría de Polly ha recibido una recepción mixta por parte de los expertos. Algunos la han acogido como una explicación pionera para la muerte de Lee, que finalmente ofrece cierre a los fanáticos y admiradores que han estado curiosos durante mucho tiempo sobre la verdadera causa. Otros la consideran especulativa y carente de pruebas sólidas. La teoría de las tríadas. Desde la repentina y trágica muerte de Bruce Lee, han surgido innumerables teorías que intentan explicar las misteriosas circunstancias que llevaron a su prematura partida. Aunque la causa oficial de muerte fue edema cerebral, muchos han especulado que podrían haber estado en juego fuerzas más oscuras, incluyendo la posibilidad de que Lee fuera víctima de la organización criminal más notoria de Hong Kong, las Tríadas. Las Tríadas, también conocidas como la mafia china, tienen una larga y historiada historia de participación en actividades criminales, y han sido vinculadas a numerosos asesinatos y atentados de alto perfil a lo largo de los años, a menudo dirigidos a aquellos que amenazan su poder e influencia. Según algunas teorías, Bruce Lee podría haber sido un objetivo de este tipo. Como una estrella en ascenso en los mundos de las artes marciales y el entretenimiento, Lee se convirtió en un ícono cultural, un símbolo de orgullo e identidad china. Sus películas, que a menudo presentaban temas de rebelión contra la opresión y la corrupción, tocaron audiencias en todo el mundo, y su creciente fama e influencia lo convirtieron en una fuerza significativa en Hong Kong y más allá. Pero el éxito de Lee también lo convirtió en un objetivo para aquellos que lo veían como una amenaza para su propio poder y control. Algunos especularon que las tríadas, que durante mucho tiempo habían dominado la industria cinematográfica de Hong Kong, podrían haber visto a Lee como un desafío a su dominio, y quisieron eliminarlo para preservar su influencia comercial. Otros sugirieron que Lee podría haber entrado en conflicto con las tríadas de manera personal. Como un crítico vocal de la corrupción y la injusticia, Lee nunca dudó en expresar su opinión, incluso si eso le granjeaba enemigos en altos lugares. Algunos especularon que podría haber ofendido o enfurecido a miembros de las tríadas con sus opiniones abiertas, o al negarse a ceder a sus demandas. También está la supuesta negativa de Lee a pagar dinero de protección a las tríadas, una práctica común entre negocios e individuos en Hong Kong en ese momento. Como actor y productor exitoso, Lee habría sido un objetivo ideal para la extorsión de las tríadas, y su negativa a cumplir con sus demandas probablemente lo marcó a sus ojos. Pero quizás la teoría más escalofriante relacionada con la muerte de Lee y las tríadas es una misteriosa y letal técnica de artes marciales, el Dim Mak, o el toque de la muerte. Según la leyenda, el Dim Mak es un golpe que apunta a puntos de presión específicos del cuerpo, causando daño retardado pero letal a los órganos y sistemas internos. Algunos especularon que las tríadas podrían haber empleado a un maestro de esta técnica para eliminar a Lee, ya sea como una advertencia para otros que podrían desafiar su poder,
o como una forma de deshacerse de una amenaza a sus intereses. A pesar de los muchos rumores y acusaciones que han circulado a lo largo de los años, nadie ha sido acusado o condenado en relación con la muerte de Lee, y las verdaderas circunstancias que rodearon su muerte quizás nunca se conozcan por completo. La maldición de la familia Lee, el legado de tragedia y superstición. Las repentinas y trágicas muertes de Bruce Lee y su hijo Brandon, ambos en la cima de sus carreras y bajo circunstancias misteriosas, han sido durante mucho tiempo objeto de especulación y rumores entre los fanáticos y admiradores de la icónica familia de artistas marciales. Pero para algunos, la verdadera explicación de estas pérdidas prematuras no se encuentra en el mundo físico, sino en el reino espiritual, una maldición antigua y poderosa. Una versión de la leyenda cuenta que un antiguo señor de la guerra entró en conflicto con el emperador y tuvo que huir por su vida, llevando a su familia con él. Durante su escape, supuestamente ofendió a un poderoso hechicero, quien lanzó una maldición sobre la familia, jurando que ningún descendiente masculino viviría más allá de los 18 años. Otra variante de la leyenda sugiere que la maldición se originó aún antes, durante la dinastía Song, cuando un juez corrupto llamado Lee Shimeon fue ejecutado por sus crímenes. Antes de su muerte, supuestamente pronunció una maldición sobre su propia familia, condenándolos a sufrir el mismo destino que él, morir jóvenes y no dejar herederos masculinos para continuar el nombre de la familia. Independientemente del origen de la maldición, la idea de una maldición familiar ha sido durante mucho tiempo parte del folclore y la superstición china, particularmente entre los ricos y poderosos. En una cultura donde se venera a los ancestros y la línea familiar lo es todo, la idea de una maldición que podría extinguir toda una línea de sangre era una perspectiva aterradora que infundía miedo incluso en los corazones de los clanes más grandes. Para la familia Lee, la maldición parecía manifestarse como una serie de muertes trágicas y prematuras a lo largo de generaciones. Según algunos relatos, el abuelo y bisabuelo de Bruce Lee también murieron jóvenes, al igual que su padre, quien falleció durante la infancia de Bruce. Se dice que Bruce nació en el año del dragón y en la hora del dragón, un momento extremadamente auspicioso que se creía indicaba una personalidad poderosa y potencialmente peligrosa. A medida que Bruce creció y comenzó a hacerse un nombre en los mundos de las artes marciales y el entretenimiento, los rumores sobre la maldición familiar resurgieron. Algunos susurraban que Bruce estaba tentando al destino al elegir una carrera pública, y que su éxito y fama solo enfurecerían a los espíritus que habían atormentado a su familia durante tanto tiempo. Cuando Bruce murió repentinamente, muchos lo vieron como una confirmación del poder de la maldición. La causa oficial de muerte fue edema, pero para aquellos que creían en la maldición, no había duda de que Bruce había caído víctima de las fuerzas oscuras que habían matado a sus propios ancestros. La trágica muerte de Brandon Lee, la segunda generación golpeada por la mala suerte. El legado de Bruce Lee, el legendario artista marcial e ícono cultural, parecía continuar a través de su hijo Brandon, quien compartía la pasión de su padre por el arte y seguía sus pasos. Brandon creció a la sombra de la fama de su padre, pero se convirtió en un talentoso actor y artista marcial por derecho propio. Bajo la tutela del amigo y colaborador de su padre, Chuck Norris, Brandon refinó sus habilidades en artes marciales y actuación. Norris, que había visto de primera mano el increíble potencial de la familia Lee, tomó a Brandon bajo su ala, proporcionándole apoyo y mentoría para navegar los desafíos de Hollywood. Pero a pesar de su prometedora carrera y el apoyo de su familia y amigos, la vida de Brandon terminó trágicamente. El 31 de marzo, mientras filmaba una escena de la película El Cuervo, Brandon fue herido accidentalmente por un arma de utilería que había sido cargada incorrectamente con munición real. Fue llevado de inmediato al hospital, pero murió poco después, con solo 28 años. La muerte de Brandon, seguida de tanto dolor y duelo, intensificó las similitudes con la muerte prematura de su padre. Al igual que Bruce, Brandon murió joven, en la cima de su carrera, bajo circunstancias misteriosas que parecían inexplicables. Para aquellos que creían en la maldición de la familia Lee, la muerte de Brandon fue una confirmación aterradora de las fuerzas oscuras que habían atormentado a la familia a lo largo de generaciones. Existen numerosas teorías sobre la verdadera causa de la muerte de Brandon, algunas señalando a la maldición como culpable,
mientras que otras especulan sobre la negligencia del equipo de filmación, o incluso mala intención. Pero independientemente de las causas, el hecho permaneció. Otro miembro de la familia Lee fue arrebatado demasiado pronto, dejando un legado de potencial no cumplido y una familia golpeada 2 veces por la tragedia. Más allá de las artes marciales y artísticas de Bruce Lee. Bruce Lee, conocido principalmente por sus increíbles habilidades en artes marciales y sus películas pioneras, tenía intereses y aspiraciones que iban mucho más allá del mundo de la lucha física. Lee era un pensador profundamente filosófico, que extraía inspiración de diversas fuentes, desde la antigua sabiduría oriental hasta el existencialismo occidental. Poseía una extensa biblioteca que incluía obras de pensadores como Alan Watts, Carl Jung y Friedrich Nietzsche. Su filosofía de artes marciales, que enfatizaba la flexibilidad, la capacidad de adaptación y la autoexpresión, influyó profundamente en sus puntos de vista filosóficos más amplios. No veía las artes marciales solo como herramientas de autodefensa, sino como una forma de vida, un camino hacia el autodescubrimiento y la liberación personal. Esta filosofía se extendía más allá de las artes marciales y abarcaba todos los aspectos de la vida de Lee. Creía firmemente en el poder del individuo para moldear su propio destino, y animaba a sus discípulos y seguidores a cuestionar la autoridad, desafiar las convenciones y seguir su propio camino en la vida. Pero las aspiraciones artísticas de Lee no se limitaban a las artes marciales y la filosofía. También era un poeta talentoso, que usaba sus escritos para explorar sus propias emociones y experiencias. Sus poemas, a menudo profundamente personales e introspectivos, ofrecen una visión del mundo interior de un hombre que constantemente buscaba entenderse a sí mismo y su lugar en el universo. Y aunque los misterios de su vida y muerte quizás nunca se resuelvan por completo, una cosa es segura: el legado de Bruce Lee como